Hola niñas y niños, qué bueno verlos en una nueva cápsula de nuestro taller Exploradores del Pasado del Museo de Concón. Bienvenidos a a esta quinta cápsula, entonces, donde vamos a continuar con lo que hemos estado viendo en las sesiones anteriores. En la sesión anterior, de hecho, estuvimos conversando sobre algunos datos curiosos sobre los dinosaurios, ¿cierto? Pero hablamos principalmente de los dinosaurios grandes. De hecho, comentamos, por ejemplo, cuál era el dinosaurio más peligroso. Era en realidad el tiranosaurio Rex, el dinosaurio más temible que existió durante toda la época de los dinosaurios. ¿Recuerdan ustedes? Había alguien incluso más temible. Y nos quedó pendiente en la sesión anterior hablar de unos dinosaurios que tenían otra onda, por así decirlo. Eran mucho más tranquilos y eran los saurópodos. Así es que en la sesión de hoy de Exploradores del Pasado del Museo de Concón, los invito a revisar algunos datos curiosos sobre estos grandes saurópodos, grandes dinosaurios herbívoros. Voy a compartir con ustedes la pantalla para mostrarles algunas imágenes de estos famosos dinosaurios. Voy a poner por acá. Y les recuerdo, como siempre, que ustedes pueden enviarnos preguntas, comentarios, sugerencias, correcciones también, todo lo que ustedes estimen pertinente y por supuesto nos pueden enviar imágenes de los trabajos que desarrollen también con las propuestas que les damos en este taller. Y para hacerlo pueden compartirlo a través de las redes sociales del museo y también redes sociales de la Municipalidad de Concón. Los invito para eso a usar el hashtag que está allí en la pantalla, que es hashtag el gato, exploradores del pasado MSC. Les decía yo en algunas cápsulas anteriores que nosotros tenemos Instagram, museo de Concón, y que nuestro nombre oficial es Museo Histórico y Arqueológico de Concón, porque tenemos una sección de historia, una sección de arqueología y gracias a la participación de ustedes también tenemos contenidos relacionados con paleontología, o sea, el trabajo con restos ya muy antiguos, de lo que hemos hablado también en las sesiones anteriores. Si es que ustedes no las han visto, los invito a verlas porque van a encontrar allí información y también algunas propuestas de manualidades. Entonces, como les decía, preguntas, sugerencias, comentarios, correcciones, si a lo mejor yo he dado un dato que está erróneo, lo pueden compartir en las redes sociales usando este hashtag, Exploradores del Pasado MSC. Vamos entonces a lo nuestro, explorar el pasado. Estábamos en los datos curiosos sobre dinosaurios y yo les dije que en esta sesión íbamos a hablar de estos grandes dinosaurios, que en su mayoría pertenecen al grupo de los saurópodos, dinosaurios que empiezan a tomar forma, si ustedes recuerdan, la época de los dinosaurios, que va desde unos 230 millones antes del presente hasta 65 millones de años, se divide en tres periodos. Más o menos a fines del primer periodo, que es el periodo Cretácico, ellos empiezan a aparecer. Aparecen a través de un grupo que no son sus ancestros directos, sino que son similares en su biología, que son los prosaurópodos, que tenían una estructura similar, por así decirlo, en cuanto a las patas, en cuanto al cuello y la cola, pero ambos extremos, por así decirlo, cuello y cola, eran más reducidos. Entonces, no eran, por así decirlo, unas maravillas biológicas en cuanto a su anatomía, como sí lo fueron los dinosaurios del periodo más tardío. Que, como pueden ver ustedes aquí en la imagen, tenían cuellos
realmente muy largos, con cráneos muy pequeños y colas también notoriamente largas. Para llegar a esa configuración en su cuerpo, tuvieron que pasar en realidad una evolución bastante larga de adaptación a su entorno. Ahora, para que nosotros, como investigadores actuales, hayamos alcanzado también esta idea respecto a estos dinosaurios, han tenido que pasar también varios cambios. Fíjense que los primeros investigadores que se toparon con restos de estos dinosaurios pensaron que eran como unas lagartijas gigantes que se movían con sus cuerpos gorditos, por así decirlo, y caminaban con sus patas así, como caminan un poco las lagartijas. De hecho, hay varias representaciones de 1800, principios de 1900, donde los muestran como junto a los lagos, tomando agua con las patas así. Para que se hagan una idea, eran como si fueran patas de araña. Esas eran las representaciones que se hacían de estos dinosaurios. También se ha pensado que este tipo de dinosaurios eran mucho más grandes de lo que se considera hoy. 50 metros se piensa que habrían alcanzado más o menos en promedio, porque en algunos casos se les han considerado más vértebras en la parte de la cola o incluso en la parte del cuello. Y eso tiene que ver con que eh, en realidad estos dinosaurios suelen aparecer en formaciones donde hay fósiles de varios individuos. O sea, ellos llevaban una vida, por así decirlo, gregaria, de comunidad. Por lo tanto, cuando mueren y se convierten en fósiles, aparecen muchos esqueletos mezclados. Y eso, como les decía yo, entonces ha llevado a confusión. Esa es la representación de uno de los dinosaurios, que por así decirlo es como el más emblemático de este grupo, que es un diplodocus. ¿Ya? Es una representación ficticia, obviamente es una ilustración, pero nos sirve a nosotros para ver la relación, por ejemplo, entre una persona, un hombre adulto, y la envergadura, o sea, el tamaño que tenían estos dinosaurios. Como les decía yo, la idea de el largo que ellos tenían desde la punta del hocico hasta la punta de la cola ha ido cambiando con el paso del tiempo en la medida en que se van encontrando más fósiles y que se pueden identificar también en algunos casos incluso esqueletos completos. Como dato anecdótico respecto de estos dinosaurios, fíjense que actualmente se piensa que ellos no podían levantar mucho el cuello. En un momento, en tiempos antiguos, cuando les decía yo que se representaba a estos dinosaurios como si tuvieran patas de araña, se pensaba que ellos podían estirar sus cuellos para comer, por ejemplo, hojas de árboles que tuvieran sus ramas muy altas, quizás también frutos que se encontraran en altura y que podían también tomar agua, beber o incluso meter sus cabezas bajo el agua. Pero los estudios más avanzados, no solo de la anatomía, sino también de la fisiología, o sea, cómo funciona el cuerpo, un funcionamiento proyectado a partir de los huesos, han llevado a los investigadores a sugerir que ellos no podían levantar mucho su cuello, ni tampoco podían sumergirlo. ¿Por qué? Porque la presión que se hubiese generado bajo el agua habría sido muy fuerte, muy pesado. Tampoco habrían podido ellos desarrollar una vida acuática, por ejemplo, moviendo estas patas y estirando su cuello y su cola en el agua. Y tampoco, fíjense, habrían podido levantar su cabeza muy alto porque habrían tenido allí un problema para mantener el flujo sanguíneo entre el corazón y el cerebro. Algo tremendamente importante para cualquier ser vivo. Por lo tanto, se piensa que ellos en realidad deben haber alcanzado un ángulo de movimiento de su cuello. Si este fuera la punta del hocico
y hacia acá hubiese estado la cola no superior a los 45 grados. Obviamente, esa falta de movilidad la compensaban con un tamaño muy importante y si bien quizás no podían acceder a plantas o a ramas que tuviesen gran altura, con su cuello sí lo podían hacer con su altura. Se estima también que de este grupo de los diplodocos y sus parientes, algunos de ellos pudieron haber tenido, como se muestra en la imagen, estas como espinas en el lomo o la cola. Y la cola, si bien estaba compuesta por vértebras, ¿cierto? Hasta la parte más gruesa que se puede ver en la imagen, habría tenido una punta bastante móvil que habría funcionado como una suerte de látigo, de tal manera que ellos podían defenderse de depredadores por su tamaño, ¿cierto? Eventualmente, si un depredador los hubiese perseguido, ellos podrían haberse lanzado sobre ese depredador. Pensemos, por ejemplo, en tiranosaurios, en carnotauros, en alosaurios también, que convivieron con este tipo de dinosaurios y podrían haberlo, por ejemplo, golpeado con su peso, pero también haber usado esta cola para darles latigazos y así poder combatirlos. Así es que en realidad estos animales, ya les decía yo, evolucionaron durante un largo tiempo para adquirir estas características muy particulares que los hacen, por así decirlo, un prodigio de la ingeniería, un prodigio de la anatomía de dinosaurios. Hace unos 230 millones de años, un poquito después, les decía yo, aparecen este tipo de animales, que son los prosaurópodos. Hay paleontólogos que plantean que hay una relación directa entre los prosaurópodos, y por eso se les llama que de ellos provienen los saurópodos, los dinosaurios de cuello largo y cola larga, y otro grupo que sostiene que no, que en realidad hay una suerte de relación biológica lejana. Si optamos por el primer grupo, que supone que hay una relación biológica directa, entonces podemos suponer que estos grandes dinosaurios evolucionaron a partir de una especie como la que ustedes pueden ver allí en la imagen, que precisamente está representada en relación con una figura humana. O sea, habrían tenido, por así decirlo, el prototipo del cuello y la cola larga, pero con patas más cortas. Y la cola también habría sido un poco más corta, en el entendido que el tamaño de la cola va de cierta forma compensando el tamaño del cuello. El titanosaurio, por ejemplo, era uno de los representantes de este grupo, de los más grandes, por eso se le llama titanosaurio. Tenían una suerte de armadura corporal, porque no solo se protegían, ya les decía yo, con este gran tamaño y esta envergadura, la piel también era muy dura y habrían medido de 7 a 30 metros de largo. El dinosaurio más largo, les decía yo hace unos minutos, de este grupo se estima que habría medido unos 50-54 metros de largo. Pero ese dato puede variar en función de que aparezcan otros fósiles mejor conservados y que nos den alguna información nueva respecto a este tipo de dinosaurios. Entre estos grupos, entre este grupo de titanosaurios y de dinosaurios de gran envergadura, que no les había mencionado yo, pero que además se caracterizan porque sus patas funcionaban como pilares, a diferencia del T-Rex, por ejemplo, que tiene esta posición un poco más erigida y que sus manos cuelgan del pecho. Acá eran dinosaurios muy estables, cuyas patas funcionaban como pilares y que dentro de esta familia de dinosaurios se encuentran el Saltasaurus, el Argentinosaurus y el Alasmosaurus. ¿Por qué puse esos nombres? Porque bien podríamos encontrar también otros, porque destaca este grupo por haber sido encontrado en Sudamérica. En Chile, por ejemplo, representado en el Atacama Titán, y el Saltasaurus, el Argentinosaurus y el Alasmosaurus que han sido encontrados en nuestro país vecino,
que es Argentina. Como ustedes pueden ver en la imagen, hay investigadores e ilustradores también, artistas, que sostienen que ellos habrían tenido un buen desplazamiento, quizás en aguas no tan profundas. Con su cuello podrían haberse mantenido y haberse desplazado quizás por algunos cuerpos de agua que no eran tan profundos. Vamos a hablar más de los dinosaurios chilenos y obviamente de dinosaurios sudamericanos en una futura sesión. Así es que no me voy a detener mucho en este dato y vamos a seguir avanzando en algunos datos curiosos sobre los dinosaurios. Esta es la imagen de un Giganotosaurus, que es uno de los dinosaurios actualmente, pero ahí tenemos que hacer una actualización, fíjense, porque en estos días que yo he estado grabando las cápsulas para ustedes, apareció una noticia de que se había encontrado efectivamente el dinosaurio más grande del mundo hasta el momento. Bueno, el Giganotosaurus era uno de los dinosaurios carnívoros de la época en la que vivían estos saurópodos en Sudamérica, que era uno de los grandes depredadores a los que se pudieron enfrentar estos dinosaurios de cuello largo. Si ustedes se fijan, es una configuración muy similar a la de los T-Rex, a los Saurus, al Carnotaurus, ¿cierto? Con una cabeza muy potente. Ahí arriba tenemos un fósil real de un depósito que se encuentra en Norteamérica, donde aparecen restos de diplodocus y también de este Giganotosaurus. Si ustedes se fijan en el cráneo y se fijan acá abajo en la representación, se darán cuenta que a diferencia de lo que veíamos en estos dinosaurios de gran envergadura que tienen una cabeza pequeñita, estos dinosaurios tenían un cráneo mucho más grande, probablemente mucho más, que tenía mucha más fuerza para poder morder músculo y poder así herir a sus presas. Entonces, compensaban un poco su tamaño con la fuerza muscular que podían desarrollar. Eso es lo que yo les quería contar como dato curioso de estos grandes dinosaurios. Si bien mencionamos algunas especies, también lo hablamos un poco en general, porque son datos curiosos que comparten como especie, como grupo, por así decirlo, perdón, no como especie. Especie es lo más específico. Son datos que comparten como grupo. Y antes de hablar de la extinción de los dinosaurios, hay aquí los teóricos de la conspiración, siempre dicen, ¿habrán sobrevivido algunos dinosaurios a esta mega extinción que se produjo a propósito de la caída de un meteorito en el sector de la península de Yucatán? Yo creo que ustedes han escuchado la sospecha de que existe el monstruo del lago Ness, que se dice que es como una suerte de diplodoco que se ve navegando en las aguas de este lago en Escocia. Y así como hay personas que afirman haberlo visto, también hay varias personas que lo han buscado durante largos años, durante largos periodos de tiempo y no lo han podido avistar. Bueno, nosotros conversábamos en las sesiones anteriores de que existen descendientes de los dinosaurios que viven el día de hoy, mucho más cerca de nosotros de lo que pensamos. En ese sentido, podríamos afirmar que hay descendientes de los dinosaurios y eso es científicamente más demostrable con pruebas que suponer que dinosaurios de ese periodo han podido permanecer, sobre todo en espacios cerrados como un lago, ¿ya? Que es un espacio bastante reducido y que además hayan podido sobrevivir al escrutinio público, por así decirlo, a la búsqueda de este dinosaurio de una forma tan intensa, como se vivió quizás no en los últimos años, pero hace varias décadas sí era bastante común que se estuvieran buscando a estos dinosaurios. Entonces, recuerden ustedes, descendientes de los dinosaurios que viven hasta la actualidad, la vemos en las aves, en los pollos, en las gallinas, ¿cierto? En los gallos. Ahí tenemos a los descendientes actuales de los dinosaurios.
Se han encontrado, sí, fíjense ustedes, algunos peces en el mar que se creían extintos. O sea, nosotros como seres humanos, ya en tiempos históricos, habiendo ya tenido fácil acceso a registros fotográficos y de videos, hemos visto la extinción de animales que se han registrado en video, sobre todo en continentes como Australia, ¿cierto? Que tiene espacio reducido y donde los animales, si se enfrentan a amenazas del entorno, por ejemplo, a caza indiscriminada o a un incendio, no pueden huir, no pueden desplazarse, están en un espacio confinado. Recuerden ustedes que el continente australiano es como una gran isla. Bueno, allí se han extinguido animales como el pájaro dodo, los tilacinos también, que eran una suerte de cánidos, de los que se tiene registro fotográfico, pero que ya han muerto todos sus representantes, todos los individuos que pertenecían a esa especie. Hay también algunos peces, como el celacanto, que se considera que es un pez, un animal que vivió en la época de los dinosaurios y que durante mucho tiempo se pensó que estaba extinto, hasta que se dieron cuenta que no era así. Y fíjense que en 1938 apareció un celacanto en una red de pesca. Y desde entonces, incluso hay registros de 1998, registros fotográficos donde han aparecido estos celacantos, estos peces como los que ustedes pueden ver aquí al ladito mío. ¿Ya? Son peces que aparecen como fósiles, se han registrado como fósiles en sedimentos del Cretácico superior, o sea, hace 60 millones de años. Fíjense, que es el último periodo de los dinosaurios. Desde ese periodo han sobrevivido hasta el presente en aguas muy profundas. Y además son peces que obviamente no están asociados a ningún tipo de explotación comercial. Quizás eso también los ha mantenido un poquito protegidos. Por otra parte, sí hay animales como el celacanto, por ejemplo, que ya vivían antes de la época de los dinosaurios y que siguen viviendo hasta el presente. Principalmente insectos, abejas, moscas, libélulas, por ejemplo, escarabajos, tortugas, cocodrilos, son animales que aparecen en la Tierra, y los anfibios también, obviamente, y quizás ustedes también puedan nombrar algunos más, que aparecen antes y viven durante la época de los dinosaurios y que debido a los nichos ecológicos, o sea, los lugares que ellos ocuparon en los ecosistemas, no se vieron afectados por la crisis de recursos que trajo la caída del meteorito. Así es que en ese sentido pudieron sobrevivir a esta extinción y son líneas que siguen de forma directa hasta el presente desde hace más de 250 millones de años. Hay una diferencia importante. Las libélulas que nosotros vemos el día de hoy tienen más o menos este tamaño, ¿cierto? Son los matapiojos que nosotros vemos acá en el campo. Bueno, en la época de los dinosaurios, al principio de la era de los dinosaurios, vivían las meganeuras, que eran unas grandes, gigantes libélulas que medían alrededor de 1 metro, tenían alrededor de 1 metro de envergadura en sus alas. También en la época de los dinosaurios era común ver grandes plantas, ¿cierto? De grandes hojas. Si ustedes han visitado el sur de Chile, pueden imaginarse las nalcas, que son unas hojas gigantes, de una planta de hojas gigantes, por ejemplo, que aparece en el sector de los lagos. Cuando uno va a Chiloé, ahí puede ver nalcas muy grandes. Plantas de ese tipo son las que deben haber visto y que deben haber comido los dinosaurios, como los saurópodos de los que hablamos el día de hoy. Tras la caída del meteorito, ¿cierto? Y tras el estrés de recursos, aparentemente la evolución nos vino a decir que lo mejor era tener un tamaño físico reducido para poder controlar también ahí la ingesta de recursos.
Así es que todo en nuestro planeta se empezó a reducir de tamaño, por así decirlo. Bueno, chicos, ese ha sido la cápsula del día de hoy donde hablamos de ciertos datos curiosos de los saurópodos, estos dinosaurios que eran herbívoros. Y fíjense, me acabo de acordar que me olvidé de mencionarles un dato bien interesante respecto de los saurópodos. Ellos tenían unos dientes, principalmente en la parte de adelante del hocico, no a los lados como lo tenían los T-Rex, los alosaurios en general, los dinosaurios carnívoros, ¿cierto? Que eran como para moler la carne de sus presas. En general, estos dinosaurios herbívoros tenían dientes en la parte de adelante del hocico que les permitían principalmente cortar hojas, como quien arranca el pasto, y luego dientes posteriores muy planos que les permitían, por así decirlo, rumiar y rumiar estos pastos. Y además de esta forma de alimentarse como herbívoros muy lenta, fíjense que se piensa que ellos habrían pasado gran parte del día descansando, como quietos, procesando en el interior de su cuerpo estas grandes cantidades de plantas y estas hojas grandes que ellos consumían, y solo en algunos momentos del día se habrían movido, se habrían desplazado para alcanzar un poco más de comida. Así es que voy a dejarlos entonces con la invitación que les haría un saurópodo a aprovechar estas maravillosas vacaciones y a descansar un rato entre una merienda y otra. Voy a avanzar un poquito porque esos datos que quedaron por ahí se los voy a presentar en una próxima cápsula, pero antes de despedirme les quiero recordar entonces que nos pueden enviar dudas, comentarios y nos pueden compartir también sus impresiones y los trabajos que realicen, que acá les proponemos usando el hashtag Exploradores del Pasado, MSC, y nos vemos entonces en una próxima sesión, una próxima semana, o si recuerden ustedes que están publicadas las cápsulas anteriores y también pueden buscar allí algunos temas que hayan quedado en el tintero. Si es que no han visto alguna cápsula anterior, pueden revisarla en las redes sociales. Les dejo un abrazo grande y los espero para la próxima cápsula. Que estén muy bien.